Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy nos quedamos en Islas Tropicales para probar Guilty Pleasure de Aston. Pues muy bien, amigos ruteros que estáis al otro lado. Hoy vamos a hacer la reseña de este Aston, el cuarto Aston que tocamos. Recordar que, bueno, tenéis los vídeos siempre para recordarlo, pero tenéis el Gold Rush, que lo hemos tocado, ¿cuánto hace? Ya hace unos meses. Unos meses ya. El Artisan's Blend, creo que en este orden, y luego el Consummate Gentleman, que también era otra mezcla inglesa. Y hoy nos toca un aromático de Aston, a ver qué tal, a ver si está a la altura de esta marca alemana, que la verdad es que, como igual que Davidoff, es una marca que es calidad galáctica. Sí. La verdad es que tengo bastante ganas de reseñar este tabaco porque aquí en la descripción de la lata, que ahora, bueno, Dani os dejará el vídeo para que veáis un poquito, pues veréis que es un tabaco con muchos colores, tiene el Cavendish, el Barley, el Virginia que le da ese toque, ese punto de color al tabaco, y según nos indica, ya digo, en la misma descripción de la lata, pone una gloriosa mezcla de Cavendish, Virginia y Barley de Carolina, con irresistible aroma a vainilla, mango y cítricos exóticos. O sea, que la verdad es que hemos hecho una parada obligatoria aquí en una isla tropical. Vamos a ver qué tal, qué nos aporta este tabaquete. A ver qué tal. La verdad es que es un tabaco que ya en lata es de estos que no sabes si comértelo o fumártelo. De hecho, voy a abrir la lata. También hay que decir que el diseño es muy bonito. Sí, la lata es muy Aquí bonita. se ve como dijo Sergio, como una flamenca o yo que sé, una argentina de estos que bailan tango, no sé, es un rollo así que se ven dos personas dándose como un beso así muy pasional, ¿no? Muy exótico. Es lo que es la lata roja de Aston. Ve que sí, que esos toques orgánicos de... Sí. No esperaba menos de Aston, la verdad es que... Escarbar un poco, a ver qué encuentras. A ver, sí, como el gato, ¿no? A ver qué tal, porque realmente los aromáticos ya sabemos que en este mundo, bueno, hay gente que le gusta, pero mucha gente, y hay gente que los odia. Mucha gente no les acaban de convencer los aromáticos. Yo creo que hay mucho prejuicio, ¿no? En Sí. este sentido. Yo creo que es como, bueno, hay Que obviamente hay aromáticos que son prácticamente matarratas, que yo Son creo fumables. yo creo que de ahí tienen esa fama, pero es que hay muchísimos aromáticos que realmente son tabacazos. Mira el de Robert McConnell o los de la comarca o algunos otros ediciones especiales. Este tiene ese toque como muy orgánico, Muy fresco. no huele nada a químico, ¿verdad que no? Es muy fresco. Y además un corte suelto así como corte suelto, generoso, corte ancho, tiene algunos Virginias de Dani, a él le ha tocado un trozo que vamos, que era, lo abrías y así era un pergamino eso. A ver qué tal, porque la verdad es que este tabaco, voy a decir que lo probé un par de veces y a mí me ha gustado mucho, pero hoy le voy a poner especial atención. Y a ver sin qué más tal. dilación lo voy a empezar Vamos a encender. empezar a encenderlo. Así. A ver este Aston Guilty Pleasure, si es verdad que nos trae esos placeres. Que por cierto, hoy voy a fumar con mi Peterson Aran 69, que Sergio ha tenido la amabilidad de darle un lavado de cara bastante interesante. Me ha dejado la boquilla, que cuando yo ahora me quiero poner bien el pelo, me miro aquí en la boquilla. Realmente me ha pulido lo que es el anillo de plata, la cazoleta la he dado con cera de abeja, creo, y la verdad es que cuando la he visto, y por eso quiero hacer mención y hago especial atención en ello, me la ha dejado, vamos, como una moneda nueva, o sea, tal y como cuando la compré. Así que, Sergio, muy buen trabajo. Que bueno, hace ya un tiempo que subí un story en la ruta del tabaco, en el cual pues bueno, enseño un poquito el proceso y tal, y hay muchos de vosotros que os ha interesado cómo llegar a ese resultado y tal, así que lo más seguro es que hemos hablado entre nosotros y seguramente haremos un vídeo tutorial entre comillas de cómo hago yo el proceso y demás. Y seguramente venga con sorpresa incorporada. Pero bueno, Así que estaros estar atentos. atentos al canal y ya ver qué va viniendo. Prende muy bien, ¿eh? O sea, coge el fuego muy bien. Ya solo la encendida, como decías tú, suave. Sé que al encenderlo te viene un poco el sabor fuerte de ese mango. Te viene un poco fuertote. Sí, como ese Así afrutado. ese cítrico que viene. Yo creo que los aromáticos, cuando son así más cargaetes, al principio en la encendida no definen bien luego lo que es el sabor
Incluso te viene un poco amargo Exacto. todo, muy, Sí, muy fuerte. muy pelota. Que no se puede degustar nada más recién encendido, pero por ahora bien. Sí, por ahora promete. Vuelvo a repetir que no me esperaba menos de Aston. Hoy vamos a maridar con un café con leche. Ha sido un maridaje suave que redondea un poquitito lo que es este tabaquete. Yo vengo ya con un pozo de café. Sí, lo que iba a decir, ahí vamos, ahí te cabe todo el café del mundo. Sí. La verdad es que tengo bastante motivación con este tabaco porque como todos los Aston realmente nos han sorprendido tanto y es un tabaco que bueno, lo he comprado a nivel nacional, me ha costado 10,50 la lata, 50 gramos y ya digo, tengo especial ganas de probarlo porque todos los Aston nos han sorprendido. Sí, realmente sí. Ya luego van gustos y van matices de cada uno, pero lo que es el tabaco en sí... Por calidad-precio está muy bien. Y la descripción esta que es la que he leído antes, que es una mezcla gloriosa de Cavendish Virginia, Barley de Carolina y luego con el rollo este de un toque de vainilla. A ver, ahora sí, a ver si sacamos el vainilla. A ver, Mango si y cítricos exóticos. Y aquí Sí. detrás, por si hay alguna información, pero bueno, 50 gramos y nada. Nada de otro mundo. Aston es una de esas marcas que hay que aprovechar porque como me dijo, hace poco tuve una conversación reciente con el estanquero que nos atiende y dijo, hay marcas que a veces cuando se acaba el estocaje que les queda en almacén o en bodega, tardan incluso 5, 6, 7 meses en volver a traer y él me dijo, yo Aston, como sé que me funciona y sé que es una marca, igual que Davidoff, que vendo, he cogido incluso a veces 50 o 60 latas y las tiene ahí, entonces hay que también tener en cuenta que es un tabaco que si os llama la curiosidad y queréis probarlo y tenéis opción de comprarlo, tanto este como los otros Aston, porque pueden ir como teniendo roturas de Exacto, stock exacto. paulatinamente con el tiempo. Si queda mejor, pues vais al estanquero y lo veis, y llega un momento que no lo veis, preguntáis y a lo mejor dices, es que hasta dentro de 4 o 5 meses no voy a tener más stock. Ujú. Tabaco de pipa funciona un poco así, ¿no? Por lo menos lo que a mí me comentó este estanquero y creo que tengo bastante confianza con él y es muy sincero. La verdad que sí. Bueno, vamos a darle la segunda ya encendida, ¿no? Y No a ver sé. qué tal está. Y la verdad es que tengo ganas de ir a lupa y desengranar esto, a ver, de esto de la vainilla, el toquecillo. Bueno, aquí lo dejan como un toquecito de vainilla con mango. Yo creo que lo que predominará será el mango o los frutos exóticos. Y como hace poco estuvimos probando el Absolute Choice de McBaren, que era el paquete amarillo, que era como de frutas, pero no definía bien si era, Sí. si era plátano, si era... Había ahí un aglomerado de cosas. Y por lo menos podremos hacer una comparativa de un aromático a otro. A ver. Paso por narices muy diferente, ¿eh? Sí. No tiene nada que ver. Ay. Me flipa. Es que ya, ya el empezar. Sí que es cierto que a lo mejor a mí los aromáticos no me tiran tanto para atrás como a otra gente y a lo mejor los disfruto más, pero Es totalmente aromático, Mm. no de esos que ni Este es semi un- ni nada, es pero aromático lo totalmente. voy a decir, me remango. O sea, este en aromático es un Master of the Universe. Es aromático 100%. Nada en esa, pero no es tampoco cargante. Realmente lo que decías tú por nariz no es cargante. Yo es que por nariz le noto incluso, me recuerda a algún tipo de perfume. Que a ver, estamos empezando a catarlo, pero Obviamente un perfume que no sé encontrar, no sé definir, no soy gran experto en perfumes, pero me recuerda a algún olor de algún perfume que he olido en algún momento. seguro que hay perfumes que han tocado el mango. Yo creo que noto de entrada Sí más que es verdad, a mí también me viene, la verdad. Pero cuando está suavecito, cuando tira suave Sobre todo por de... nariz, tío. Sí. pero muy agradable, ¿eh? Digo, no me esperaba menos de Aston. De hecho, un suscriptor, ahora no recuerdo bien porque a veces de los Hay tantos comentarios que- no nos acordamos, pero nos comentó, porque me parece que es que creo, juraría, si no ya lo miraré luego, que fue en el vídeo precisamente del Absolute Choice que comentamos de tiene como un toque como a banana o como incluso a mango o melocotón y no sabíamos definir y nos dijo, quiero recordar, si queréis probar un tabaco con aroma a mango, probar el Guilty Pleasure. Y yo ya lo tenía comprado, ya lo teníamos comprado para traerlo y fue como, pues espérate, próximo vídeo.
Lo que sí que se nota es la diferencia con por ejemplo, uno de cherry. No tiene nada que ver con uno de cereza. Es otro rollo, ¿eh? Sí. Es otro rollo. Por eso solemos decir que cuando es un aromático de cherry, porque suelen destacarse de los tabacos aromáticos frutales de por sí. Ya por sí solos es un aromático frutal completamente distinto. Y suelen ser un poco... Cuidado. Tienen un poco de estigma esos aromáticos. De hecho, también Aston, por lo menos nosotros, lo que hemos buscado, no hemos visto ninguna web oficial donde haya datos del tabaco. Por ejemplo, es un tabaco que curiosamente, es una curiosidad solamente por comentarlo, en Danpipe no estaban a la venta. Está Davidoff, pero Aston no sé, no supongo que pues bueno, con esta casa no trabajarán o lo que sea. Y para buscar más que nada a ver si hay alguna descripción extra, a ver si hay alguna cosa. Luego iremos a mirar en Tabaco Reviews, pero no... Pero bueno, lo bueno que tiene es que hay tabacos como este, que tiene 3 líneas, como digo yo, pero tiene una breve descripción y está bien. Igual que en el Gold Rush, que ponen que está aromatizado con un toque de miel y limón, el Virginia, tal, pues aquí lo mismo. Yo es una cosa que la verdad es que en muchas labores y en muchas latas echo de Sí, menos, echo de menos, Esa sí, pequeña sí. información de lo que es el tabaco en sí. Estas como 3 líneas que te dice el fabricante, claro, esto está aquí. Que está fabricado por Cojasian Cop. La verdad es que está guay, ya digo, a mí una de las cosas que me gusta mucho de Aston, que es lo menos en un tabaco, es los diseños que tiene en lata, que además las pegatinas que molestan y a veces rompen un poco los diseños, suelen ser pegatinas puestas encima que se pueden quitar bastante bien, de hecho, con cuidado hasta lo que son los detalles dorados de la circunferencia esta que tiene con el dibujo tan chulo, se puede quitar y hasta se mantiene, como podéis ver. Si vas con cuidadito, la verdad es que se pueden quitar bastante bien. Y son latas muy chulas para coleccionar, realmente. Así que bueno. Suave, suave, ¿eh? También parece que va a ser un tabaco que no baja tampoco. Tampoco Sí, es lento, va. pero va y bueno, Va haciendo. va haciendo. Yo, por ejemplo, con el maridaje del café con leche, que yo no me pongo azúcar, sí lo que noto es que este tabaco tiene ese puntito de extra de dulzor tan grande que luego el café me sabe más amargo. ¿Sí? Sí. Tú tampoco le has puesto azúcar, ¿no? Yo sí que le he echado un poquito. Azúcar, yo ya, no sé lo que es eso. Yo, claro, sí que le echo azúcar al café. Y lo que noto es que el tabaco es como que me lo redondea. Y el olor que voy, bueno, por lo menos yo, el olor que voy notando, que estoy un poco en medio de los dos, el olor que deja, por lo menos de entrada, a ver con el rato, que deja en el espacio, es un olor agradable. Es un olor, pues como digo yo, como hacía tiempo que no lo dices, hogareño, ¿no? Hogareño. Bueno, Sí. más que hogareño, Pero hogareño. huele bien. Es que es tan afrutado, muy afrutado. Hogareño si vivieras en Nassau, ¿no? Pues más o menos ahí sí. Entonces sí sería hogareño de allí. Pero que es un olor que si fumas, por ejemplo, en sociedad o con gente, no es un olor que vaya a echar para atrás a la No. gente. De hecho, más bien huele a... Eso podría típico que decir que dices, un bizcochito horneado pues, de frutas, pero tiene ese toque Sí de... que es llamativo, sería llamativo. Para la gente que no lo fuma. Aparte de que por si en lata hay que decir que huele, como hemos dicho, muy bien, luego fumado es un tabaco que si quieres probar un aromático y fumar con gente no le va a molestar. Ya otra cosa es que como siempre decimos que estés al lado le eches el humo encima. Obvio, Pero- eso molesta a cualquiera, hasta a un fumador, o sea, que te echen el humo en la cara no es agradable para nadie. El paso por nariz es delicioso. También decir que lo hemos dejado airear un poquito porque sí que es verdad que en lata tiene ese toque como más más resinoso quizás, no sé cómo decirlo, que se apelmaza más. Cuando coges el tabaco recién sacado de lata, haces así como una boñita y se queda y ves que no abre rápidamente, dices, bueno, y lo hemos dejado airear pues una horita y algo. Yo lo hubiera dejado un poquito más, pero bueno. A mí me está fumando bien ahora. Y bueno, vamos a ver si notamos el toque de vainilla, el toque de cítricos y el toque de mango.
Hombre, yo los cítricos por nariz sí que los noto. Y el mango lo noto por los dos lados, pero más por boca que por nariz. Y el cítrico sería más que, por ejemplo, no sé, mandarina o limón, sería como una lima, ¿no? Como un toque de lima. Sí. Es que me ha venido a mí como el recuerdo de cuando mi época, aquella de posca con lima. Pero ese toque de la lima, pasa que era una lima de bebida un poco más de, venga. Pero el toque más como, no sé cómo explicarlo, o como, a lo mejor voy a decir una tontería, pero ¿te acuerdas del calipo verde? El cítrico del calipo verde que era de lima, pues eso es por nariz como muy en segundo plano y muy como recuerdo, pero me deja el toque del calipo de lima. Entonces yo creo que eso habrán usado lima, no lo especifican, pero... Los toques exóticos, calipo de lima. Ahora se va a quedar como el tabaco calipo. ¿Va bien de ron el café o...? Está bien, o está le bien. echo un poquito más? Está bien. Está bien cargado. Mentira. Se nos ha acabado ya el ron. No. Lo que también es positivo para mí de este tabaquete es que no es nada artificial. El aroma, ¿sabes esos aromas aromáticos que dices, sí, es aromático, te puede gustar un aromático o no? Pero no es artificial, no es agresivo, no es ahí como a cuchillo que notas el aromático, que no sé cómo explicarlo, esa sensación que dices que se me vuelve en contra, No, realmente no tiene eso. Es un aromático para disfrutar. No tiene ese punto de estar luchando o teniendo cuidado con él. Los dos. Y aparte, quizás, todo se ha dicho, bueno, eso ya sí que va a gustos. Pero a lo mejor es un tabaco que en esta temporada, bueno, por lo menos a mí, a lo mejor en otoño, me entraría más en veranito. ¿Sabes? Con una cervecita fría o incluso con un zumo de frutas, ¿por qué no? Sí, algo así, sí. Quizás más que en otoño, pero... Capiriña. Por ahora, como digo yo, por ahora mola. Yo creo que a este tabaco le iría bien un... Perique. No, en este caso no, porque yo creo que sería menospreciar el perique. Era una broma. No, pero una ginebra o algo así, fresquita, dulce, o una tónica. No creo que... Ahí nos hemos leído la mente. Ese cambio Sí, sería algo muy bueno. Una tónica amarga con un tabaco así, yo creo que todo un lo que... poquito de limón incluso. Pues sí, o incluso, oye, como mucha gente también nos ha recomendado, agua con limón. Agua con un toquecito de limón. Yo creo que todo lo que es el dulzor y esos aromáticos tiene que subirlos, pero una barbaridad. Además es un tabaco que se presta a ello, que es redondito, está muy bueno, no es nada artificial. Falta ver qué opinan nuestros amigos de Tabaco Reviews, la gente que ha... Pues mira, Que ahí temo yo, porque como ya sabemos a veces, que es lo que decías tú antes, Sergio, que a veces... Es que hay gente que, bueno, siempre respetando gustos, pero es como a veces muy cerrada en banda. no tiene muchas valoraciones, tiene 46 en total, Bueno, pero bueno, le dan un 2,3 global. Aquí hay un poco de diferencia porque de 4 estrellas, por ejemplo, solo hay 6 personas y de 1 estrella 10. O sea que está tirando más para abajo que para arriba. Y bueno, de fuerza leve, aromatizante medio, yo diría un poco medio, un poquito más para alto porque se nota bastante. sí, pero también hay que decir que luego fumado es muy suavecito. Pero luego es eso, sabor es suave, totalmente de acuerdo, Sí. y nota de habitación agradable, Totalmente. de acuerdo. totalmente. Y como siempre decimos con la nota de habitación, nosotros luego también decimos la cantidad de humo. Yo es que no veo humo, realmente casi. Sí que se nota un poco que hemos estado fumando, pero no como otros trabajos que dices, hostia, vamos a espantar moscas. Pero no, ahí muy poco. Yo cada vez por nariz el cítrico lo noto más. Yo bueno, aquí sería un tabaco que es como ponerte un poco en mente de quién busca según qué tabaco. Pero si es una persona que le gustan los aromáticos, si me pongo un poco en los zapatos de un fumador de aromáticos o de danesas, yo el 3 se lo daría. Por lo que Aston por ahora aún no llego ni a la mitad de la cazoleta, pero por lo menos por las sensaciones que yo voy captando, me gusta y creo que es un tabaco bien hecho. Creo que trabajan con tabacos de calidad. Sí.
Un 4 quizás, no, porque a mí me han gustado más otros aromáticos. Un 2 aprobado justo. Creo que sería un poco, no sé. A mí como me gustan quizás más los aromáticos, pues... Pero creo que esta labor aromática está muy por encima de muchas otras. Como decimos muchas veces, yo creo que este tabaco, como mínimo un 3, porque consigue lo que están buscando, que es un aromático bueno, decente, con sabor, pero sin ser ni muy artificial, Exacto. ni muy flojo. Están buscando algo intermedio y yo creo que Ashton con este lo han conseguido. Estoy contigo. Por eso yo como Claro, mínimo mejor el 3 sí que se lo daba. Un 4 quizás. No, porque, bueno... Un 4 no, porque como tú dices, hay otros aromáticos Por ejemplo, que Robert aún McCollum están, nos gustó más, están más logrados, están mejor amalgamados. También es posible, pero yo como mínimo un 3 sí que se lo doy. ¿Tú qué opinas? Yo- Porque aquí es como meterte un poco en los pies de... Bueno, yo sí que bailo más en concordancia con el 2,3 que tiene. Yo creo que ya es una nota bastante buena. Aprobadito por el hecho de conseguir lo que están buscando, por el hecho de esos sabores tan distintos de otros tabacos. Pero a un 3 no llegaría. Es que realmente además un tabaco, yo ahora le acabo de dar un toque de fuego porque estaba hablando, se me ha apagado, pero no porque se me haya apagado porque tengo problemas, sino por el hecho de que se ha dejado y se ha apagado. Y vuelve otra vez a tener el sabor. Aquí, como notáis, como siempre, cada uno tiene sus notas, sus gustos, y para eso, como siempre, el gusto, los colores. Y humo los fumadores, ¿no? Y para humos los fumadores, obviamente. Y ya sabéis que aquí pues somos 3 paladares que tenemos... Sí que es verdad que a veces concordamos, pero sí que muchas veces pues tenemos paladares distintos y preferencias distintas. Exacto. Igual que todos vosotros, cada uno tendrá su valoración según qué tabacos, y por este hay algunos que darán un 3, otros puede que incluso un 1. O, Sí, no, claro. Un 0 no, porque no se puede, pero si no, algunos también seguramente lo digan. Ya sabéis, dejar comentarios si lo habéis probado, que gente imagino que sí, que lo habrá catado, lo habrá tenido en bodega. O sea, en bodega me refiero a que lo habrá tenido en sus cajoncetes disponible para fumarlo. Claro, es que es eso, como es nacional, se puede comprar nacionalmente, aunque hayan a veces, como hemos dicho, roturas de stock, a veces sean más difíciles porque no lleguen o lo que sea. Yo, de hecho, pero estar están. De hecho, la última vez que hace tiempo, cuando compramos Gold Rush y tal, este fue uno de los que miré cuando me sacaron el portfolio para mirar los tabacos de Aston, y este fue uno que, como era un aromático y eso de mango, y dije, pues me lo llevo. Y me dijeron, no, este no hay. Y me he tenido que esperar, literal, que fui a comprarlo contigo. Sí. Literal, me tuve que esperar 6 meses, además clavados, para que volviera a entrar Aston, que fue cuando hablamos de que había roturas de stock, de que no sabíamos qué pasaría, y volvió a entrar, y ahí fue donde lo compré. La verdad que sí, si no, seguramente lo habríamos traído antes. No sé si hay algún comentario no. interesante. También importante que comentan aquí algún comentario que el toque de nicotina es leve. Por ahora no hay, parece que estamos fumando hierbecita. Mira, este por ejemplo dice, el aroma de este trae a la mente una fábrica de dulces, afrutado, dulce, decadente. Algunas de las cintas son toscas, no gruesas, pero sí bastante robustas. El humo tiene un sabor intenso. Todos los aromáticos se asoman, son notables, pero maldita sea, está un poco abarrotado. Supongo que es de los que no le gusta mucho la potencia de sabor de los aromáticos. Los tabacos dan un sabor donde ninguno de los dos llama la atención, oculto por la cobertura. Arde bien distribuyendo un humo fresco, pero es un mordisco. Yo eso sí que por ahora, no sé si es por la forma de fumar, que vamos más despacito, pero yo por ahora mordisco y ni intención de él, ¿eh? Yo sí que tengo que decir que, por ejemplo, en lengua sí que me ha picado un poquillo, pero bueno, también es que al principio le he dado bastante caña. Yo me quedo con el paso en nariz, tío. El ocítico, la lima, está muy rico. Y ahora me acaba de venirme un olor súper agradable de ambiente, pero que no sé si ha sido mi pipa, pero me ha venido un olor más rico ahora, así en habitación. O sea, imagino que una persona no fumadora, como digo, excepto que esté literalmente al lado, le estés echando el humo encima, que como decía, pues eso molesta a cualquiera, es un olor que está ahí.
que es un olor bueno. Esta valoración, por ejemplo. Esta es la primera vez que probé este tabaco y me gustan bastante las mezclas de Ashton. Y me gusta bastante esta. Este bonito aroma de estaño, fuma bien y una nota agradable de habitación. El tabaco se quema bastante bien, en eso estoy de acuerdo. No mucho reencendido, indica. Este tabaco es mucho mejor que muchos de los que he probado, como Tres Monjas y el Terrible Clan, según indica. Nunca más por esos tabacos. Este tabaco da un agradable sabor a fruta en boca, pero debe fumarse despacio. Es que yo creo que es una de las cosas importantes de los tabacos aromáticos que se tienen, es que es otro rollo de fumada. Dice, no lo apresure y dará placer. Esto significa que se fuman en pipa y disfrute, bueno. Es que en general los tabacos fúmatelos con calma y fúmatelos despacito, realmente. Es que ya no porque sean aromáticos, es que cualquier tabaco siempre te va a ser muchísimo más placentera una fumada así, una fumada un poco empujando el tabaco y llevándolo un poco al límite. Pero hay gente que le gusta la potenciación que les da cuando Sí, fuman bueno. más fuerte. Así Sí, que pero así cada uno, pero sí está claro que los aromáticos, suave. Es verdad también que este tabaco, yo por lo menos las otras veces que lo he fumado, a la que lo aprietas un poco de más, chao pescado, los matices se pierden un poquito si lo aprietas. Casi como cualquier aromático, la verdad. Por ejemplo, ¿es un tabaco para iniciarse? Quizás este no. Hay que fumarlo con un poco de cuidado para desentrañar estos matices, que el tabaco no se vuelva en contra. ¿Que es mejor que muchos otros aromáticos que hemos probado? Sí, también hay que decirlo. Si quieres probar un aromático y te estás iniciando y llevas poquísimo tiempo fumando, prueba uno de la línea Choice, Sí. como el Supreme Choice o el Absolute Choice, que son, quizás no tienen tanto sabor, quedan más en segundo plano, porque son tabacos que lo hueles en bolsa y dices, madre mía. Y luego fumados como muy redondito y quedan muy en segundo plano los aromáticos, pero a la vez también son más fáciles de fumar y menos agresivos. Este ya vas a notar realmente esos sabores que te indican en la lata, pero sí que es verdad que hay que fumarlo un poquito más despacio. Aquí ya ves en la misma página de Tabaco Reviews, dentro de la reseña ya te pone ¿dónde comprarlo? Smokingpipes.com. Si aparte no lo encontráis a nivel nacional, pues por lo menos por lo que indican aquí se pueden conseguir allí. Sí. Y el toque de la vainilla, o sea, ¿lo habéis notado? Yo no la encuentro por ningún sitio, sinceramente. Puede que esté más al final del último tercio, pero yo, por ejemplo, tampoco. Yo lo dudo, porque normalmente... Bueno, claro, eso es a percepción propia de cada uno. Pero normalmente como se vuelve más fuerte y los tostados se suelen realzar más la vainilla. Como no sea un poco la redondez en boca, pero... A ver, yo creo que aquí lo ponen la vainilla como un condimento, pero sobre todo es eso, mango y cítricos exóticos. Eso está completamente presente. Yo creo que una persona que le guste, claro, ya entrando un poco en el tema de gente que ya le gustan los aromáticos, y que sea una persona a nivel nacional que quiera comprar tabacos aquí y que le guste la fumada danesa y aromáticos, yo creo que este podría entrar en rotación, si le gustan estos sabores, claro. Sí. Si es una persona de aromáticos que le gusta la cereza o que le gusta la naranja, pues no. Pero creo que podría entrar en rotación una persona ya que tenga su tiempo fumando, que sepa fumarlos y disfrute de ellos. Es un tabaco que está muy bien hecho, ¿eh? Y eso es lo que también arde muy bien, deja una ceniza limpia. La verdad es que eso es verdad. Para ser aromático, ese brillo que te deja como color a miel alrededor no hay, No. es raro para ser un aromático. Yo me lo reencendí un par de veces, pero porque estoy fumando un poco Prefiero que se me apague y volver a reencenderlo que estar dándole, para ir notando esos matices. Pero realmente el tabaco en sí no fuma mal. Cuanto más suave lo fumas, Más rico está. más
por nariz notas ese mango, lo notas, pero te está diciendo, hola, estoy aquí, ¿eh? Yo creo que también lo importante de esta casa es que creo que trabajan con tabacos de mucha calidad. Eso ¿Es que sí? yo creo que es indudable, vamos. Porque la verdad es que la calidad de estos tabacos, todas las labores que hemos ido tocando son increíbles. Aún nos queda alguna. Hay una que la lata es de color como azul clarito, que ahora no recuerdo el nombre. Está también la de Rainy Day, que es de color naranja, que esa es una de las que tengo ganas de probar, que me parece que venía aderezada con un poco de whisky o algo así. Y eso del día lluvioso, no sé, es como que... También ya hacen un poco esa propaganda de venderte bien lo que es la lata y el producto. Pero es que Aston no decepciona. Es una marca que sabes que si la compras, si buscas un poco tu perfil de fumada, no te va a decepcionar. Y no sé. Creo que a nivel nacional, un aromático así que diga, venga, quiero un aromático que pueda comprar en un estanco nacional. Si tienes este Aston, es una buena compra seguro. Aun sabiendo tanto a mango y esos frutos exóticos, no es algo que digas, uff, me estoy empalagosaneando demasiado. Está en primer plano ahí, pim, pim. Está, pero tampoco tampoco es que te esté llenando mucho. No sé, a mí, por ejemplo, yo podría estar siguiendo fumando tranquilamente, mientras que hay algunos otros que dices, uff, ya llevo 10 minutos y... No, este tranquilamente. No, y que el sabor se mantiene, o sea, no se pierde, no se pierde. Es como, por ejemplo, compararlo con un poco con otros tabacos, como el de Big Holidays, por ejemplo, que es como que pierde el sabor más rápido, que es como dijiste tú, que dices, me da pena que en este tabaco se pierda ese sabor. Pero es un tabaco que mantiene bien. Es una de las cosas malas que tiene para mí ese tabaco, porque... Está muy bueno. Está muy bueno. Dentro del perfil aromático. Un aromático que realmente a mí me conquistó el sabor de ese aromático, y sin embargo, pues da un poco de pena el hecho de que lo pierda tan rápido, fumes lento o no, ¿sabes? Se va enseguida es como que desaparece ese saborcito a bayas y da un poquito de pena, pero bueno. Eso es, hola, estoy aquí, pero me voy rápido. Adiós. Me voy que tengo prisa. Aunque bueno, también hay que decir que el tabaco de tabaco que daba también estaba Que bastante está bueno. bueno, sí. Es que lo único bueno es eso, ¿sabes? Que realmente el tabaco que te acaba quedando es un sabor a tabaco de calidad. Sí. Que no te acaba quedando un sabor a tabaco... A Farias revenidas. No. Que hay muchos aromáticos que pecan un poco de eso, ¿no? Que cuando se te va el sabor del aromático se te queda ahí un sabor es como extraño. Un purate así ya... Un purate ya revenido. No sé. Esto hay que probarlo, como has dicho, con una tónica amarga. Puede ser un puntazo. Sí, una tónica, una ginebra o un tonic. Yo sigo pensando que Algo me gustaría así. más en veranito este tabaco. Sí. Sí, la verdad que sí. Es que los que son más afrutados así son más tirando para veraniegos. Son más veraniegos. Y aparte que es un afrutado que... Un aromático que apenas calienta la pipa también. Sí, eso también es verdad. Cierto que está... Que muchos aromáticos la pipa se calienta. Para mantenerlo encendido acabas tocando, ¿no? Este la verdad es que también guay en ese aspecto. Y bueno, lo que comentamos de los aromáticos frutales para verano, que bueno, que hay gente que dirá, pues no, pues sí. Pero mucho marketing y mucha publicidad de muchas líneas de tabacos meten a tabacos de fruta para verano. Hacen líneas como por ejemplo el de Bowen, que metió la línea aquella de Hawái, que tenía que naranja, chocolate. Otros que meten como... Peterson, por ejemplo, también hace especiales de verano como afrutaditos. Sí. Por algo será también. Que es cuando mejor entran. Aparte que son es época de esas frutas también. Sí, ¿no? Es como tabaco de la época, tabaco de la temporada. De la ¿no? temporada. A mí que me gusta tanto la sandía, a ver si sacan un tabaco de sandía algún día. Seguro que hay, seguro.
Yo creo que buscas, bueno, a ver, Downpipe, pero también, como habéis podido ver, gente que incluso nos lo ha comentado, que a nivel nacional los de Dan Tobacco están. Yo creo que haces un filtro ahí en la página, lo pones en inglés o en castellano, buscas Sandia o Watermelon y seguro que algo tiene que haber, seguro que sí, hombre. Buscas Watermelon y te sale uno en Brasil. Para ti. Yo le voy dando toques de fuego, pero por eso prefiero que vaya quemando piano piano, no calentar la pipa. Ahora sí que, bueno, un toquecito, no sé si del sabor a vainilla o ese redondeo, pero ahora sí que lo he notado un poquito más. Yo que fumo vainilla así muchas veces, nota el toquecito, o más que vainilla, a lo mejor cremoso, no sé. Sí, tiene un punto de cremosidad. Yo es que la vainilla no consigo verla por ningún sitio. Yo tampoco. Vamos a llamarle el punto cremoso que lo tiene. O sea que no es un afrutado como raspante. Aparte es un tabaco que, no sé vosotros, pero a nivel de hidratación no es un tabaco que dices, ¿No? bebe. Para ser un aromático, como otros como el Vivo, que por ejemplo... Es que ese cuidado. ¿Cuál fue el otro aromático también que probamos? Que fue como un poco hidratación. Ahora no me acuerdo, pero había otro que me parece que lo comentaste tú, no me acuerdo cuál era. Que estaba bueno, pero que era como hidratación. ¿David Holidays puede ser? Es que no me acuerdo. ¿No fue el último de Choice? Yo diría que sí que era un Choice. ¿El de cereza? El Supreme Choice puede ser. Pero este curiosamente vas bebiendo un poco para maridar, pero no es un tabaco que dices pide. No. No raspa, al final de garganta deja... Va transcurriendo la fumada y en habitación, aparte de bueno lo que tenemos aquí de humo. Cuando veo los fluorescentes así claros y el fondo de la pared bien, es que... Pues yo no sé cómo me lo he fumado, pero se me ha acabado. Yo estoy ahí también. Se me ha acabado. Acabo de dar fuego porque estoy ya tiritando también. Entonces tu valoración, ya que has terminado más o menos, valoraciones finales del Sigo tabaco, diciendo lo mismo. experiencia... Le sigo dando un 3 porque consigue lo que Aston se ha propuesto, que sea un aromático, que sepa aromático, que sabor es suave, pero de intensidad es un poco más intenso porque los sabores los notas, o sea, están ahí todo el rato. No es un tabaco totalmente plano, Y sino... después de haber estado fumando los Choice, que son más planitos... Claro, este no es totalmente plano, porque este está notando esos frutos, esas frutas exóticas, ese mango lo estás notando. El vainilla yo no lo noto en ningún momento. Fuma estupendamente de arriba abajo. Yo le sigo dando un 3, la verdad. Que no sería un tabaco de los que yo estaría fumando diariamente, eso también lo digo. Para rotación, excepto que seas muy amante de aromáticos, un tabaco a lo mejor un poquito, pero a la vez... Creo que es suave, no sé. A mí me queda... Es suave. Y me quedo, como decías tú antes, realmente si me tengo que quedar con algo de este tabaco, el paso por nariz. Sí. El paso por nariz es muy bueno. Es espectacular. Sabor en boca es bueno y tiene, por lo menos para mí, ese toque cremoso que está bien conseguido. Toque por nariz, a veces deja un toque, un poquito ese pic, pero y ese cítrico, pues realmente sí lo noto más por nariz. Yo también estoy ya en el último tercio y no me queda mucho, estoy también acabando. ¿Es un tabaco que volvería a fumar? Sí, no le haría ascos. Quizás de rotación, pues bueno, no. No, la rotación a mí no me entraría, pero sí que es verdad que si es un tabaco que me ofrecen, oye, ¿quieres ser? ¿Por qué no? Exacto. De vez en cuando, como para ir reiniciando un poco los gustos, está bien. Pues la verdad es que eso. Resumen, yo realmente por nota es lo de siempre. No puedes poner valoraciones intermedias porque es o una, o dos, o tres, o cuatro.
estoy ahí porque sí que es verdad que es un tabaco que también tengo que decir la verdad de que no me ha enamorado, por decirlo así, de decir, uff, que hay otros aromáticos que, bueno, ya sabéis, para mí los Auerland, el Robert Malcolm edición limitada, reservas especiales es increíblemente sabroso, bueno. Otro que ya traeremos al canal en breve, estar atentos. Y este no está, para mí por lo menos, en esa liga, pero tengo que decir que comparado con otros que se venden en pouch y que son, pues, está por encima. Sí. Y Aston ha hecho un buen trabajo. Pues bueno, compañeros de ruta, yo ya estoy al final. De hecho, ahora le daré algún fuego más, fuera cámaras, porque realmente queda y realmente es un tabaco que me lo quiero fumar hasta el final. Tabaco que desde la ruta recomendamos si eres sobre todo una persona que le guste los aromáticos, porque está bien conseguido. Es un aromático que no es artificial, no es químico, es redondito, sabe bien, por 10,50 la lata. Aston ya sabéis que es una marca que no decepciona. Y realmente os invitamos a que lo probéis. Si lo habéis probado, si lo conocéis, dejad comentarios, que los leeremos y os contestaremos. Así que hasta aquí la travesía de hoy. Nos vemos pronto, compañeros. Nos vemos. Adiós. Nega, de Downhill, de Downhill.